Hola amigos, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Pues el día de hoy, viernes 12 de marzo, y pues justamente el día de hoy ya es viernes de Cuaresma. Acuérdate que el día de hoy no se come carne, pero sobre todo el día de hoy en el Evangelio, según San Marcos, el Señor nos da un aprendizaje muy importante, que es muy diferente escuchar a oír. Y que incluso, a ver, ¿cuál es el mandamiento o el primer mandamiento y el más grande de los mandamientos que nosotros tenemos que cumplir? Pues el Evangelio, según San Marcos, dice así. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues justamente, fíjense, el día de hoy tenemos como algunos puntos importantísimos. Recordemos, en primer lugar, esta pregunta que le hacen a Jesús, él para responderla recuerda en el libro de Deuteronomio justamente este pasaje o esta parte en el que ellos, los judíos, tenían que repetir incluso hasta 3 veces al día lo que se llama el Shema Israel, o sea, el escucha Israel, que para nosotros sería una oración muy semejante como el Padre Nuestro, en el que se narra pues justamente este elemento de escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces todos los días ellos lo repetían porque era muy importante esta oración para ellos. Entonces Jesús responde justamente con esto, pero escuchemos algo importante, escuchar o oír. Realmente el oír sabemos que es la parte física o la parte técnica en la que entran los sonidos, ¿verdad? A nuestro oído y se empieza a procesar la información. Pero escucha Israel, creo que viene una cuestión muy profunda en este sentido, porque no solamente es escuchar sonidos, sino también el asimilarlos, el tomarlos, el concientizarlos, el reflexionarlos y el tomarlos y hacerlos propios y ponerlos justamente en la vida. O sea que no es algo pasajero, es algo realmente muy profundo. Y dentro de esta profundidad, recordemos que Jesús viene a llevar a plenitud la ley. O sea, que cuando dice esto, ¿quiere decir que va a hacer a un lado las demás leyes? No. Llevarlas a plenitud es justamente llevarlo al centro, al corazón, a lo profundo de las leyes. Esto no quiere decir que ya no se iban a seguir realizando los preceptos que se hacían de ordinario, sino que se iban a hacer, sí, pero con una profundidad todavía más fuerte. Y por eso la pregunta que le hacen a Jesús, y ante esto yo creo que es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. La pregunta es, ¿cuál es el primero? O sea, que no le dice, ¿cuál es el que suple todos? O sea, no le dice tampoco, ¿cuál es el mandamiento que va a regir absolutamente todo y que no necesitamos más? No, es cuál es el primero de los mandamientos. Y el primero de los mandamientos justamente es amar a Dios. Ahora la pregunta sería, ¿realmente amas a Dios? ¿Realmente en tu vida eres consciente de este amor hacia Dios? Porque nosotros podemos decir, sí, yo creo en Dios, a lo mejor puedes decir, sí, pues amo a Dios, pero mi expresión, mi forma de ver la vida, mi forma de desarrollarme, mi forma de expresar justamente esta parte espiritual, pues parece que yo no amo a Dios. Parece que simplemente lo pongo nada más como un elemento, pero todo lo que hago a lo largo de mi vida, pues son por méritos propios, por mi esfuerzo, por mi trabajo, y pues a Dios absolutamente no le damos cabida dentro de nuestra vida. Por otro lado, entonces, el segundo mandamiento, ¿verdad? Es semejante a este, amarás al prójimo, o sea, al próximo. Los judíos pensaban que el prójimo, y ellos lo entendían así, era justamente
aquel que era más cercano. Por ejemplo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, esos eran los prójimos. Pero Jesús, y ya entendido en la actualidad y en el vocabulario, en el lenguaje que Jesús quería dar, el prójimo, pues justamente es el próximo, o sea, aquel que tengo a mi lado, aquel que está más cerca, aquel que en algún momento de la vida, de las circunstancias, de la vida ordinaria, me estoy topando todos los días. Por ejemplo, cuando voy a misa, mi prójimo o mi próximo es el que se siente al lado de mí. Cuando estoy trabajando, mi próximo es con aquel con el que comparto el trabajo. Entonces, aunque no sea mi familia, pero es abierto y es abrirnos justamente para los demás. Entonces, dentro de esta conciencia, realmente, a ver, escucho la palabra del Señor, la tomo en mi vida, amo a Dios. Y el amor de Dios es la expresión también que se hace concreta en el amor al otro. O cómo llevo realmente mi vida ante estas situaciones y cómo comprendo este primer mandamiento y este segundo mandamiento. Y cuál es mi actitud realmente ante la escucha de la palabra. Pues que tengas el día de hoy pero muy feliz viernes de Cuaresma. No se te olvide que no se comen carnitas. Entonces hay que comer algo, ¿verdad? Recordemos que también el cuerpo lo va a agradecer en su momento, el comer verduritas, el comer algo más sanito. Pues que tengas un gran día, que el Señor te bendiga a ti, a tu familia, que bendigas todo lo que hagas durante este día, pero sobre todo que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti, tu familia y te acompañen para siempre. Amén. Recuerda, soy el Padre Juan te invito a compartir el videito y a seguirme en las redes sociales. Hasta la próxima.